todos. Gracias por estar acá con nosotros, por comenzarse a conectar en esta mañana. A todas las personitas que se comienzan a conectar a través de las redes sociales y a aquellas personas que comienzan a llegar a este lugar, que sea la paz de Dios inundando sus corazones. Reciban un cordial saludo de parte del pastor Mario Muñoz, la pastora Patricia, sus siervos, Ministerio de Llamada Final, Iglesia de Dios de Río de Agua Viva en Pasto, Nariño. Amén. Así que en este momento les acompaño para que hagamos una oración, para que el Señor sea dirigiéndonos y podamos clamar como conviene. Así que donde usted se encuentra en ese momento, le invito para que incline su rostro, le diga: Padre Santo, te damos gracias por este día tan maravilloso de bendición, por este día que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eres grande y maravilloso, y que gracias a tu misericordia, Señor, podemos hoy acercarnos a tu presencia, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que no es por nuestras obras, que realmente, Señor, no hemos hecho galardón, Señor, porque sabemos que es porque a ti te ha complacido, Señor, y en tu amor y en tu misericordia nos has llamado, Señor, y nos has tomado, Señor, como hijos tuyos. Por tanto, te alabamos y te exaltamos. Te pedimos que cada día nos enseñes a conocerte más, que cada día, Señor, nos enseñes a buscarte más y a entenderte más en tus caminos. Muchas veces, Señor, te clamamos y te pedimos que nos ayudes, porque muchas veces queremos actuar conforme sea nuestra voluntad, pero te pedimos que seas tú moldeándonos. Hoy nos colocamos en tus manos, Señor. Sigas tú formando nuestro carácter, sigas tú formando nuestro carácter para obediencia, para ser tratado, Señor, conforme sea tu voluntad. Hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo descienda con poder en este lugar y en cada uno de los hogares, Señor, que están mirando esta transmisión. Que usted ha cacareado tanto alrededor de Roy Barreras, pero que tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose con poder en medio, Señor, de cada familia. Te damos toda la gloria, Señor, te exaltamos, declaramos hogares bendecidos con tu presencia. Declaramos, Padre de los cielos, Señor, que tú te mueves en gran manera, que te damos toda la gloria, te exaltamos, Señor. Eres grande y maravilloso. Toda rodilla, Señor, se doble delante de ti en todo momento. Gobernadores, Señor, príncipes, reyes, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, declaramos que toda rodilla se doblará delante de tu presencia y te reconocerán como su único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muy buenos días nuevamente. Le damos gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sabemos que Dios sigue transformando, Dios sigue moldeando. Poco a poco, tal vez de pronto no miramos los cambios extraordinarios, cambios sorprendentes en la vida de cada personita, pero sabemos que Dios está haciendo su obra, que Dios sigue transformando, que Dios sigue obrando, que Dios es fiel para cumplir su palabra conforme Él lo ha dicho, y que a su tiempo miraremos esos milagros, y que a su tiempo miraremos la mano de Dios en medio de cada situación que le hemos clamado, que le hemos pedido. Amén. Así que los invito para que en esta mañana nos unamos juntos en oración y clamemos por cada petición que Dios ha colocado en nuestro corazón, cada petición de nuestros hermanos, de cada personita que necesita buscar de Dios. Amén. Los invito para que me acompañen a un pasaje de la Biblia en el libro de Juan 29. En el libro de Juan 20, capítulo 20, versículo 29, dice la Biblia: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En esa semana que pasó, mirábamos en el mundo religioso cómo muchos celebran nuevamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Sabemos que Dios nace en nuestro corazón, y mirábamos cómo a través de estas representaciones Dios nos recuerda y nos trae a nuestra mente el sacrificio más grande que se hizo en la cruz. Un sacrificio tan importante que parte la historia en dos, donde Jesús muere en la cruz y es resucitado. La verdad es sorprendente lo que el Maestro hizo. Vino, compartió la palabra, predicó a las naciones, sanó a muchas personas enfermas. Un maestro, un amigo. Pero había un destino ya trazado, había un camino que debía seguir, que era morir en la cruz. Y muerte de cruz terrible. Estaba leyendo un documento de 1980 que sacaron
sobre cómo podría haber sido la muerte en la cruz, y realmente miraba que era algo muy difícil, algo muy duro. Dice que algo que me llamaba la atención, porque es muy fuerte, muy duro, la verdad, mira, leerlo, porque de hecho salen algunas imágenes. Y una de las cosas que me llamó la atención es que dice que el látigo con el que los soldados romanos castigaban a los que eran malditos, porque se consideraba maldita la persona que tenía que tener una muerte en la cruz, era un látigo que dice que tenía unas extensiones en cuero, y en las extensiones de cuero al final tenía unas bolas de hierro que al golpear a la persona fracturaban los huesos. Y también tenían en las extensiones, dice que tenían unos huesos filosos como forma de uña, que cuando golpeaban, además de que fracturaban las bolas de hierro, fracturaban los huesos. Estas garras de hueso lo que hacían era desprender la carne de los huesos. La verdad es horrible. Hay unas imágenes y uno dice, wow, esto es sorprendente, cómo una persona pudo ser sometida a ciertas condiciones tan complicadas. Jesús muere en la cruz, Jesús resucita. Pero mi punto de vista era, analizando esto, ¿y qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? En el momento sabemos que cuando Jesús estaba acá, muchos le seguían, Jesús sanaba a los enfermos, Jesús hacía milagros. Pero cuando Jesús muere en la cruz, dice que sus discípulos se fueron y lo dejaron. Y Jesús quedó solo. Dice que solo unas mujeres desde lejos lo miraban, ni siquiera muy cerca, de lejos, porque estaba en el gobierno y había temor, imagino que había miedo. Y muchos se escondieron, muchos se refugiaron y tuvieron temor. Los discípulos tuvieron temor, anduvieron con el maestro, miraron lo que Jesús hacía, cómo sanaba. Ellos miraron la multiplicación de los panes, los milagros que hacía. Miraron cómo él sanaba a muchas personas enfermas. Pero aún en el momento difícil, en el momento cuando lo cogieron a Jesús para crucificarlo, lo dejaron. Y si los discípulos hicieron esto, que estuvieron con él, ¿cuántos más de nosotros en estos tiempos que no le hemos visto, nos es difícil aún declararlo en nuestro corazón, en nuestra vida, y aún seguirle? Analizaba este punto de vista y la verdad me sorprendía, no como para señalar o juzgar a los discípulos, a los apóstoles, por la condición, porque en realidad ellos fueron humanos y tuvieron miedo. En realidad ellos fueron humanos y tuvieron miedo, como usted y yo tenemos temor. En estos días podemos decir, yo declararía el amor de Cristo en cualquier parte. Yo declararía y daría la vida por mi Jesús. Pero tenga mucho cuidado con lo que en algún momento decimos, porque realmente somos humanos y nos va a dar temor, nos va a dar miedo ciertas circunstancias. Si declarar que Cristo Jesús es el Rey de su corazón está en usted, pero de que el declararlo dependiera de que usted fuera pudiera perder un puesto de trabajo por declarar que Cristo es su Señor, ¿usted lo haría? Si dependiera un cupo en la universidad y usted tendría que declarar que Cristo es su Señor y Salvador, pero si usted lo declararía, le dirían, no le doy el cupo, no lo puedo hacer ingresar, ¿usted lo haría? Si en una clínica que lo estuvieran atendiendo le dijeran, aquí no entran cristianos, y estuviera usted muy enfermo, tuviera un familiar muy enfermo, usted le declararía, diría, soy cristiano, y preferiría decir soy cristiano y quedarse afuera. Cuando los discípulos están asustados en su casa, cuando Jesucristo fue capturado y fueron a sus casas, tuvieron miedo como muchos de nosotros. En algún momento de nuestra vida tenemos miedo. ¿De qué iba a pasar? El maestro les había sido quitado. Y en ese momento quiero que miremos que la condición de hombre, la esperanza de lo que ellos tenían, se había agotado. Hasta ahí había llegado su Salvador. Hasta ahí había llegado el profeta, como lo llamaban algunos, el hombre que les había declarado que iba a construir, levantar el templo en 3 días. Quiero que me acompañen a la Biblia en un momentico. Vamos al libro de Mateo 28, 1-6.
En el libro de Mateo 28:1-6 nos narra la historia de qué fue lo que pasó. Dice Mateo 28:1-6: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces dice que la palabra de Dios que ellas van al sepulcro. Primero que todo, miren lo que pasa. Dice que las mujeres, María Magdalena y la otra María, dice que la historia se narra diferente. Si tú lees los 4 evangelios, en los 4 evangelios es la misma historia, pero del punto de vista diferente de cada discípulo. Vas a mirar algunas que lo van a narrar de una manera diferente, pero todas se complementan, todos dicen, vamos al mismo punto. Primero que todo, miramos que María Magdalena y la otra María dice que habían comprado algunas especies aromáticas y se iban al sepulcro a mirar al cuerpo, como era la costumbre. No iban a mirar a un Cristo resucitado, porque la iglesia, porque la gente, porque todo lo que nosotros vivimos de las tradiciones, yo sé que la mayoría hicieron su primera comunión, la mayoría fueron bautizados en una religión que les enseñaron que Jesús está muerto, que Jesús está crucificado. Y la imagen que tienen es de un Cristo en la cruz crucificado, pero que no ha resucitado. Y esa es la imagen que tenemos, que nos viene desde niños, desde pequeños, desde el bautizo, desde cuando en la religión te bautizan. Y así vas avanzando en la vida. Y en tu mente, en tu corazón, en lo que tú haces, te dicen, aún dibuja a Jesús. Y lo primero que se te viene a la mente muchas veces es una cruz con un Cristo crucificado, un Cristo que no resucitó, un Cristo que está muerto. Es lo que tienen. Las mujeres en este momento se iban al sepulcro, iban con especies aromáticas, pero no iban a ver a un Cristo vivo. Iban a mirar a un Cristo que había sido crucificado. Ellas dice que cuando Jesús ya bajó de la cruz, cuando murió, hubo un hombre que se llamaba José, que le pidió al gobernador que le permita tomar el cuerpo de Jesús. Y tomar el cuerpo de Jesús se lo llevaron a un sepulcro donde había una piedra que cerraba ese sepulcro. Dice que las piedras en ese entonces podían ser de unos 1,80 m, 2 metros, y podían pesar aproximadamente 2 toneladas. Y lo metieron ahí y lo encerraron. Aparte de eso, nos dice la palabra de Dios que los fariseos de ese tiempo dicen: gobernador, permítenos que vaya una guardia a cuidar este lugar, porque como este hombre cuando vivía dijo que iba a resucitar, ¿qué tal si los discípulos vienen por la noche y roban el cuerpo? Se roban el cuerpo y después vienen y nos hacen creer a todos que Jesús ha resucitado. Entonces dice que el gobernador les permitió llevar una guardia. La guardia dice que está compuesta por cuatro soldados que se turnan 4 horas. Cada 4 horas iban y cambiaban los soldados. Iban y cambiaban y velaban los 3 días que había dicho Jesús que iba a resucitar. Por si acaso venían los discípulos y lo robaban. Y dice que hubiera sido muy difícil. Por lo tanto, se permite que a la tumba donde estaban, que primero que todo tenía una piedra muy grande que era difícil moverla, estaban los soldados romanos mirando que no pase eso. Cuando las mujeres llegan al sepulcro, vienen a mirar a un Cristo muerto. Y lo que ellas se preguntan, primero que todo, dicen: ¿quién nos moverá esa piedra? Van muy de mañana ya, el tercer día, diciendo: ¿quién nos moverá esta piedra que es tan pesada? Pero dice la Biblia que hubo un terremoto. En ese momento hubo un terremoto y dice que descendió un ángel. Y ese ángel descendió y corrió la piedra y les invita a las mujeres. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No temas, dice, porque los guardias al mirar los ángeles, dice que de miedo quedaron desmayados, dice. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra
y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, la guardia que se había colocado ahí, temblaron y se quedaron como muertos. La guardia, los soldados que estaban cuidando la cueva donde se había colocado, se desmayaron. Quedaron como muertos es porque se desmayaron de la impresión del ángel. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cuando el ángel se aparece y el ángel les dice a las mujeres: tranquilas, no se asusten. Y el ángel remueve la piedra, porque vuelvo a digo, es una piedra muy grande. Remueve la piedra. El ángel las invita a las mujeres y les dice: venid y mirad, venid y ved. Aquí no está el Señor Jesús, porque como Él les había prometido, Él ha resucitado. La pregunta a veces del millón es: Jesús ya había salido, Jesús ya había movido la piedra y ya se había cumplido la palabra de Dios de que Él resucitaría al tercer día. Pero era necesario que las mujeres miren el lugar vacío. Era necesario que el ángel mueva esa piedra y que las mujeres miren el lugar vacío para que ellas crean y vean que Jesús no estaba ahí. Cuando las mujeres se asoman y miran que no está Jesús, se emocionan y salen corriendo. Y se van a muchas partes donde están los compañeros de ellos, sus discípulos, a comentarles lo que había pasado. Pero quiero que entendamos algo, que cuando ellos llegan a comentarle, muchos de los discípulos no creen todavía. Dicen: no ha de ser, no ha de ser. Dice que tienen una visión tal vez de ángeles, pero no tal vez es como ustedes lo están diciendo. En diferentes capítulos de la Biblia no lo dice. En el libro de Marcos 16 también nos habla el capítulo de la resurrección. Marcos 16, 11. Dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban escondidos, tenían temor, dice, y estaban tristes y llorando por lo que había pasado. Cuando oyeron que vivía y que habían sido visto por ellas, no lo creyeron. Libro de San Marcos 16, 11. Cuando oyeron que vivía Jesús y que había sido visto por ellas, ellos no lo creyeron. Ellos llegaron: señores, un ángel, acabamos de mirar un ángel, acaba de la piedra ser movida, nos acercamos al sepulcro, pero el maestro no está resucitado. Ellos estaban tristes, angustiados, tenían miedo, estaban llorando, dice, pero no lo creyeron. Dijeron: sí, tal vez la emoción, tal vez ustedes, no sé, se emocionaron, miraron una visión, pero no lo creyeron. Dice más acá: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún estos tampoco lo creyeron. Marcos 16, 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos lo creyeron. Después Jesús se aparece a otros discípulos y habla con ellos y les dice lo que debía haber pasado y que él había vivido, pero no lo creían. Si usted lee la Biblia y va a mirar que muchas veces pasa esto. De hecho, hay una parte donde Jesús en algún momento les exhorta, porque ya una vez cuando se aparece a todos los discípulos ya reunidos, Él les dice que todo eso debía de pasar. En ese momento muchos, cuando llega el Espíritu Santo, comienzan a creer y comienzan a llenarse de valor y de valentía y comenzar a predicar al Señor. El Señor Jesús lo que nos quiere llevar en esta mañana es a creer en que Cristo ha resucitado, que Cristo resucita en el corazón de cada persona que quiere abrirle su corazón a Él, que no se ha quedado un Cristo crucificado como nos enseñó la iglesia, en religión, entre comillas, a nosotros, como venimos de una iglesia católica, donde nos enseñó a mirar a un Cristo en una procesión, que quedó en una cruz, que ahí quedó todo, que no resucitó. Si los discípulos no hubieran tenido la experiencia de mirar a Cristo resucitado, se hubieran quedado en la misma condición que estaban. Y la condición de ellos en ese momento era una condición de temor, de miedo a la vida, de qué ir a pasar de nosotros, de incertidumbre. Si realmente Jesús era el que debía de ser, aquel que habían seguido por
esos 3 años que estuvieron haciendo el Evangelio, y que realmente haber entregado sus casas, su familia, haber entregado su vida, tenía sentido o no, si ahí quedaba todo. Pero el Señor Jesús, cuando resucita, da esperanza, nos da esperanza de decir: señores, no se han equivocado, están en el mejor camino. Jesús no quedó en la cruz. Jesús vive, y vive más vivo que nunca. Vive más vivo que la persona que está a tu lado. Jesús es real. Y Jesús sigue haciendo milagros, sigue obrando poderosamente. Cuando mirábamos en el primer pasaje, mirábamos que había un temor de las mujeres. Las mujeres fueron a mirar a un Cristo muerto, no a un Cristo resucitado. Por eso ellas llevaban las especies aromáticas, porque eso era como se acostumbraba. Los discípulos estaban escondidos y tenían temor, porque aunque ellos habían estado con Jesús y habían escuchado la palabra y les habían dicho: señores, esto es necesario que pase, que Jesús sea crucificado, pero que va a resucitar. Créeme que va a resucitar. Pero ellos tenían temor y tenían miedo, como todos tienen miedo, como muchos de nosotros tenemos miedo cuando a veces debemos declarar a Cristo Jesús en nuestra vida, pero la sociedad a veces te mete temor y te impide muchas veces que hables de Cristo Jesús, porque te pueden tildar de loco, de que estás mal. Pero Cristo sigue haciendo milagros en aquellos que le creen, en aquellos que abren su corazón y creen que Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba, que la tumba quedó vacía. Nos predicaba el pastor Mario en esta semana que en los huesos de Mahoma y de muchos hombres que se levantaron, que fueron líderes importantes, muchos quedaron, hicieron su legado y murieron y quedaron ahí. Pero la tumba de Cristo fue la única que no encontraron nada, porque Jesús había resucitado. Amén. Los discípulos estuvieron con Jesús y aún así fue difícil. Pero el Señor nos manda y nos llama en el libro de Juan 20:29, dice: mas Jesús le dijo: ¿por qué más habéis visto, Tomás, creíste? Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. A este discípulo Tomás, que dijo: si yo no puedo meter el dedo en la llaga de Jesús, yo no, en algún momento no creería. Si no le puedo ver, si no puedo mirar sus heridas, no puedo ver a Jesús que resucitó, no puedo creer. Y Jesús cuando se aparece a ellos, cuando ya está con ellos, le dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos los bienaventurados y nos declaramos bienaventurados en Cristo Jesús, porque sin haber estado en la situación con Jesús, sin haber vivido la situación que los discípulos vivieron con Él, los milagros y cómo fue crucificado y cómo resucitó, nosotros creemos en fe en Cristo Jesús. Y bienaventurado es ser bendecido. Yo decía, ¿qué es ser bienaventurado? Porque Jesús le dice: más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído en el Hijo de Dios. El término comunica, dice básicamente, la prosperidad o felicidad. Felices aquellos que sin haberme visto, sin haber visto, felices aquellos que sin haber visto han creído en mí. Dice el apóstol Pedro, quisiera que me acompañen al último pasaje de esta mañana, en Primera de Pedro 1:3. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro está en ese momento, nos está enseñando, nos está diciendo: señores, si Cristo no se levanta de la cruz, hasta aquí llegaba todo. Hasta aquí llegaban todas las promesas y toda la palabra y todo lo que en algún momento se había dicho. Ahí llegaba nuestra esperanza. Seguían con temor y con miedo encerrados, tal vez muchos pensando en qué más va a pasar y qué más vamos a hacer, volver a sus trabajos, volver a su mundo, sus cosas, porque hasta ahí llegaría. Pero el apóstol Pedro, después de que Cristo es levantado, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Cristo resucita y habla con ellos, cuando Él se presenta con ellos y come con ellos, y se dan cuenta que Jesús no quedó en la cruz, que Él pudo vencer la muerte, pudo vencer a todo lo que en algún momento el enemigo quería colocar y quería acabar con
gobierno, de lo que Dios estaba levantando. Dice que en ese momento tienen esperanza nuevamente, como usted y yo tenemos esperanza de que una vida con dignidad en Cristo Jesús, caminar con una vida en dignidad y que te espera una corona de vida, de que va a haber una segunda venida de Jesucristo y que cuando Jesús llegue tú partirás con Él, pero es en fe. Quiero que en esta mañana le abramos nuestro corazón al Señor Jesucristo y le digamos: Señor, ayúdanos, porque así como esa piedra fue quitada para que miren que no había nadie, porque lo sencillo era Jesús resucitó y listo, no, pero era necesario quitar la piedra, era necesario que el ángel baje, que quite la piedra y decirle a las mujeres: vengan, acérquense por favor y asómense a mirar. Pedro también salió corriendo y dijo: voy a mirar el sepulcro. Y fue necesario quitar esa piedra de aproximadamente 2 toneladas, dice, y 1,80 de tamaño, y acercarse a mirar y mirar que los lienzos estaban ahí, que Jesús ya no se encontraba. Era necesario, porque eso es lo que nosotros necesitamos en estos días muchas veces: creer que Jesús no quedó ahí, que Jesucristo no quedó en la cruz, que Él vive y sigue haciendo los mismos milagros que Él hacía antes, que Él vive en nuestra vida y sigue restaurando, que los jovencitos de esta generación, de esta ciudad, no se perderán en las drogas, no se perderán en la depresión, no se perderán en vicios, que las jovencitas, que las familias no se destruirán, que Jesús vive y Jesús sigue haciendo obras maravillosas, Jesús sigue restaurando corazones, Jesús sigue sanando, así salgan nuevas enfermedades, que cáncer, que enfermedades que no conocen, que enfermedades difíciles, que Jesús siga haciendo milagros, que para Él nada es imposible, que así como sanó a los ciegos, como sanó a los enfermos, a los paralíticos, que ese mismo Jesús vive en esos tiempos, vive en este año, en 2023, vive y sigue haciendo las mismas obras que si nosotros clamamos y creemos en Él. Jesús no fue crucificado, Jesús no quedó ahí en la cruz, Jesús resucitó en cada hogar, en cada corazón de las personas que quieran abrirle su corazón, decirle: Jesús, te invitamos a nuestro hogar. No vivas como vivían los discípulos en ese momento, que vivían angustiados, escondidos en sus casas, con temor, dice la Biblia, y vivían llorando, vivían con tristeza porque el maestro les fue quitado. Y vivían con miedo y con temor, escondidos, porque ¿qué pasa ya si Jesús murió? Jesús resucitó, señores. Salgan de esas casas, salgan de esa tristeza, de esa agonía, salgan de donde ustedes se encuentran, porque Jesús vive. Jesús no ha muerto. Fue el mensaje de las mujeres cuando llegaron donde los discípulos. El maestro ha resucitado, como Él nos había comentado, como se cumplió la palabra se cumplió en medio de ellos. No sigas en eso, no sigas angustiado, no permitas que el enemigo te lleve nuevamente. Has estado de tristeza, de angustia, metido en tu casa, como dicen ellos, angustiados y escondidos. En ese tiempo el Señor Jesucristo nos dice: es tiempo de que crean que todo eso, yo sé que es difícil porque nosotros venimos de una religión de años, desde muy pequeños. Yo vengo de una religión, les comento, que fui catequista y nosotros cargábamos los ídolos. Y para nosotros cargar los ídolos era un privilegio. Y veníamos desde esos tiempos y nuestra cabeza viene metido de eso. Ídolos que no podían hablar. Ídolos que si no los cargábamos para llevarlos a la procesión del barrio no se movían. Pero no es un año, son años, generaciones que te han hecho creer que Jesús está crucificado y que Jesús no vive, que Jesús está muerto, que Jesús quedó en una cruz. Pero hoy te digo, hermano, en esta mañana, Jesús vive. Jesús vive y vive más vivo que la persona que está a tu lado en este momento. Y está acá porque Él venció en la cruz del Calvario. Venció para darte victoria. Venció para hacerte más que vencedor. Amén. Así que como estas mujeres fue quitada esa piedra, tenemos que pedirle al Señor que así sean quitadas esas piedras de incredulidad en nuestra vida, que es lo que nos impide no creer en el Maestro, que es lo que nos impide, no sé, la falta de fe. Tal vez somos como discípulo Tomás. Si yo veo, como me decía un jovencito en esa semana, tal vez que si yo lo veo, tal vez yo creo. Pero es tiempo de creer en Jesús, porque aunque no le hemos visto físicamente, le hemos sentido y somos testigos fieles de saber que Jesús nos ha sanado, que su mano poderosa nos ha sostenido, nos ha bendecido, que a través de su mano hemos comido, hemos sido alimentados, hemos mirado milagros.
Yo les contaba hace un poquito, miramos un milagro en la vida de mi madre, cuando ella estuvo en la clínica y estuvo desaccionada por los médicos. Miramos como Dios hace milagros. No lo hemos visto físicamente, pero lo hemos sentido y hemos mirado cómo la mano de Dios se mueve en nuestra vida. Así que vamos a clamar en esta mañana, vamos a darle gloria a Dios, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Pidámosle que Él sea grabándola en nuestro corazón. Amén. Padre de los cielos, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestros corazones, que nos ayude, Señor, a remover esas piedras de incredulidad, Señor. Que nos ayude, Señor, que coloques ungüento en los ojos, Señor. Toca nuestros ojos, Padre, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, lo espiritual. Ayúdanos a entender, Señor, cosas que no comprendemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestros oídos se agudicen a tu palabra, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque hoy sabemos que Cristo no quedó en la cruz, Señor. Que la imagen que nos venden, Señor, de un Cristo crucificado no es una realidad, Señor. Que tú resucitaste, Señor, que estás a la diestra del Padre y te ha sido otorgado todo poder, Señor, sobre la tierra, sobre el mundo, Padre de los cielos. Que tú te lo ganaste, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos enseñes a creer más y más, Señor, en lo que tú estás haciendo. Que tú eres el mismo, Señor, que levanta, que restaura, que sana. Gracias, Señor Jesús. Te invitamos a nuestro corazón para que seas tú haciendo, Señor, siendo nuestro Rey, Señor, y Señor en nuestra vida. Hoy te damos gracias, Padre, te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Amén y amén.